Un saludo a todos, gracias por acompañarnos. Es una bendición siempre que nos congregamos, nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es Jesucristo, el Señor de los señores, el merecedor de toda la honra y toda la gloria. Y un día más, ¿verdad?, en el cual nos concentramos en su palabra, en su verdad, y a través de esta palabra fortalecernos. Ese es el propósito, de tal forma que podamos transitar los momentos que hoy estamos viviendo, bastante extremos, a través de toda esta pandemia. Seguimos orando y poniendo en las manos del Señor que tome control de todo esto y que pronto estaremos ya iniciando nuestras actividades, ya que este virus que ha llegado para quedarse. Se habla de que no lo vamos a poder erradicar, así que tendremos que aprender a caminar en medio de todo esto y protegiéndonos, cuidándonos, conservando todas aquellas hábitos o costumbres ahora que han cambiado y que realmente nos libran de la contaminación o del contagio del coronavirus. Así que gracias, Dios les bendiga y es un gusto tenerlos aquí hoy. Muy bien, pues bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura. Hablaremos de una fe, la fe del pueblo de Israel, ¿verdad? Y nos referiremos a Hebreos capítulo 11, versículo número 29. Dice: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Muy bien, recordando un poquito lo que comentamos la última ocasión, ¿verdad? Nos referíamos a este pasaje, Hebreos capítulo 11, versículo 29. En este versículo se habla de cuando Israel cruzó el Mar Rojo, un milagro fenomenal, controlado enteramente por Dios. Realmente no puede uno decir que la mano humana intervino en esto. Una corriente de aire bastante fuerte empezó a soplar en la tarde-noche y el mar se abrió, ¿verdad? Y cruzaron el mar. Moisés levantó la vara y dijo: y órale, y señaló el mar y el mar se abrió. Ese viento, ¿verdad?, provocó que una abertura en el mar se realizara y pudieron pasar en seco toda la nación de Israel. O sea, estamos hablando de alrededor de 600,000 personas caminando por esa brecha abierta entre el mar. Los egipcios que venían atrás, como era la tarde-noche, ¿verdad?, no viendo muy bien el pasaje en donde estaban ellos entrando, viendo que ellos entraban, ellos también pensaron que podían hacer lo mismo. Así que entraron a ese lugar y empezaron en sus carros de caballos, empezaron a transitar para salir a la otra parte. La salvación se encontraba al otro lado del mar, ahí donde terminaba aquella brecha, al otro lado del mar, ahí estaba la salvación para Israel. Así que el ejército de Egipto entró también a esa brecha y empezaron a caminar, cuando de repente, ¿verdad?, el Señor cerró las aguas. Y las aguas se cerraron y todo aquel ejército pereció. Gran dolor y gran confusión para la nación de Egipto. Su ejército había perecido y Israel celebraba. La fe de Israel fue una fe que obedeció a Dios en contra de sus fuerzas innumerables. Las fuerzas a que se enfrentaba Israel eran tres: la persecución del ejército de los egipcios que venía detrás de ellos, ¿verdad?, los cuales, arrepentidos de haberlos dejado ir, ¿verdad?, salen a alcanzarlos. El Mar Rojo enfrente, las cordilleras a los lados, esas cordilleras montañosas a ambos lados. Es una zona en la cual llegan a la orilla del mar y por los lados hay montañas, de ahí se encuentra el mar, la verdad, esa lengüeta del mar. Y su propia murmuración también e incredulidad, estaban temerosos. Cuando hay temor y miedo, comienzan las grandes presiones y nuestra boca empieza a manifestar la inseguridad, la falta de fe, el temor, el miedo, a través de las palabras quizás, o a través de las acciones. Nos tornamos quizás extremos en la forma en la cual nos expresamos. Y uno tiene que ser sabio para poder controlar esas cosas y no emitir palabras más allá de lo que se debe. El pueblo estaba atemorizado, estaban cercados y sin salida. Tenían un rey y un pueblo encolerizados persiguiéndolos. Los egipcios venían sumamente enojados ya que habían perdido, ¿verdad?, al hijo primogénito, aún de los animales. No había probabilidad alguna de que el ejército egipcio dejara vivo a ningún prisionero, porque Egipto había perdido a los primogénitos
a causa del ángel de la muerte, ese ángel que había pasado revisando cada casa y había pasado por alto aquellas casas que tenían esa señal en los dinteles de la puerta. Israel estaba condenado y el pueblo lo sabía. Las probabilidades eran insuperables a menos que Dios interviniera y los librara. De esa forma, entonces, Israel estaba en ese momento, ¿verdad? Claro, pues de la forma más segura, podríamos decirlo así, o probable, ¿verdad? Pues todo lo demás era inseguro. Moisés, el líder de Dios, se sintió estimulado a creer en Dios. Él dio un paso al frente y le gritó al pueblo. ¿Qué le dijo Moisés a la nación de Israel al dar el paso, ¿verdad?, hacia escapar, cruzar el mar? Y Moisés dijo al pueblo: no teman, no temáis, estad firmes y ved la salvación. Éxodo 14, versículo 13 y 14. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué mensaje en ese momento, ¿verdad?, en el cual se encuentran atribulados, atemorizados, y en ese momento Moisés toma y levanta la voz, ¿verdad?, y les dice: no temáis, no teman, avancen con firmeza, vean la salvación, abran bien sus ojos, porque el Señor hoy manifestará su presencia con ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos al ver el poder de Dios liberándolos a ustedes. Parafraseado un poco, el mensaje era bastante profundo, claro, preciso, en el momento más extremo, en sus emociones. La salvación del Señor se ha proclamado. Y este mensaje ha despertado fe en los corazones del pueblo de Israel. Pero todavía, al transcurso de los siglos, Dios sigue diciéndonos eso. No temas. No temas por tu familiar enfermo. No temas. Está firme, párate firme. Afírmate en la fe. ¿Crees en Él? Entonces permanece, ve la salvación que el Señor hará hoy contigo. Porque los adversarios, la escasez, el hambre, la enfermedad, nunca más para siempre la verás. El Señor peleará tu batalla y tú vas a estar tranquilo. Vendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento para inundar tu mente y tu corazón. Hoy la voz de Dios sigue levantándose y diciéndonos estas cosas. La salvación del Señor se ha proclamado y este mensaje ha despertado la fe en los corazones de todo creyente. A pesar de los siglos, la palabra permanece, porque la palabra es verdad. Y si tú la crees, entonces te llenará, te fortalecerá y alcanzarás los propósitos eternos. Si obedeces a Dios. Moisés levantó su vara y la movió sobre la faz de las aguas. Tras haber hecho esto, un fuerte viento del este comenzó a soplar sobre la faz de las aguas. Al momento de levantar la vara y señalar esa parte, sopló con tanta fuerza que las aguas se dividieron. Podemos imaginarnos esto. Dos grandes muros de agua con una senda de tierra seca en medio. Pero la salvación del pueblo se encontraba del otro lado del mar. Si podían llegar allá, estarían a salvo. Había que creerle a Dios. Las dos columnas de agua a los lados. Había que caminar en la fuerza del Señor, en la habilidad del Señor. No puedo entender si era rocoso o era arenoso. ¿Cómo sería ese tramo de mar? Probablemente un poco de arena
en esa cuneta que formaba el perfil de esa lengüeta de mar. Si podían llegar al otro lado, al otro extremo, estarían a salvo. Se estaban quejando, estaban atemorizados, pero el mensaje del siervo de Dios, Moisés, los había hecho creer en Dios. Los hizo ver hacia una parte que ellos no habían contemplado. Ahora estaban viendo el poder de Dios eliminar las insuperables probabilidades, porque ¿cuál era la probabilidad de escapar? Por un lado el mar, por otro lado el ejército egipcio que venía atrás de ellos. En verdad, él había echado atrás al mar y les había hecho un camino de tierra seca para que lo cruzaran y estuviesen a salvo. Ellos creyeron en Dios y echaron a andar en la fe de Dios, quien les había prometido que les llevaría a la tierra prometida. ¿Qué ilustración Dios nos da en esto? De una forma tan clara de la salvación para nosotros y todas las personas que creen en el Señor hoy en día. No importan las probabilidades. Podría ser que quizás no las contemples o no llegues a pensar en que exista una probabilidad delante de ti. Dios superará las probabilidades y Él nos salvará si solo creemos y seguimos a Cristo como Él nos ha mandado, viviendo para Él, obedeciéndolo a Él, apartándonos de todo aquello que ofende la santidad de Dios, no permitiendo que se contamine nuestra alma, sino buscando realmente los propósitos eternos. Mateo 21:21 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 10. El cual nos liberó y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. No importa cuál sea la obra de maldad, Él nos guardará. Él nos preservará para su reino celestial. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Qué palabras tan maravillosas y extraordinarias! Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, por cuanto tú tienes un cuerpo y estás en este mundo material, ¿verdad? Y tienes tantas presiones y toda esa lucha con el enemigo, el adversario. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya. Es un gozo y una alegría caminar en el Señor, tomados de su mano, mostrándonos y manifestando su poder a nuestro favor. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Salmo 28, verso 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Aleluya, gracias Dios, bendito seas por siempre. Salmo 40, verso 17.
Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Aleluya, gracias Dios. Aunque afligido y necesitado, aunque en las circunstancias me sienta como derrotado, no importa, Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. La justicia se hace manifiesta. Salimos del lodo cenagoso. Nos levantamos en el poder del Espíritu Santo y hacemos lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha mandado. Hebreos capítulo 11, versículo número 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe de Israel fue una fe que los liberó y les trajo protección. El pueblo creyó en Dios, por esto fueron liberados a pesar de las insuperables probabilidades que tenían en su contra. Pero no solo esto, ellos se encontraron protegidos en todo momento. Sus enemigos los perseguían. Era de noche cuando Israel cruzó el mar y cuando el ejército egipcio llegó a la orilla del mar. Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Los egipcios estaban espiritualmente cegados a la obra de Dios. Fueron endurecidos en su corazón por su pecado. Después de todo, los hijos de Israel no eran un ejército, sino un cuerpo de personas, de gentes indefensas que huían del poder del más grande ejército del mundo. Los egipcios no vieron razón alguna para precipitarse tras el pueblo de Israel y asesinarlos. Por consiguiente, el ejército actuó de una forma precipitada e impensadamente. Ellos se encontraban muy cerca de Israel en su persecución. Pero Dios protegió a aquellos que creyeron y confiaron en Él. El viento del este cesó. Los dos muros de agua se cerraron uno contra el otro y atraparon en medio al enemigo perseguidor, ahogándolos a todos. El pueblo de Dios estaba protegido, completamente protegido por la mano de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos una y otra vez este pasaje. Por años se ha predicado sobre el mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor especial el que Dios tiene por cada uno de nosotros. Aunque nosotros no lo conocíamos a Él, aunque nos apoyamos en nuestra propia prudencia, aunque no atendimos a la voz del Señor. Cuando Él nos dijo avancen, no avanzamos. Y Él ha estado pacientemente hablándonos una y otra vez a través de las circunstancias diarias. Y Él dio a su Hijo con esa finalidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que no perdamos la vida en vano, para que nuestra vida realmente dé fruto. Si creemos en Él, habrá obra que haremos que testificará de la redención de nuestra alma. Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Gracias Dios, bendito seas por siempre, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Isaías 12:2 dice: aquí Dios es salvación mía, y me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 25:9 dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Sofonías 3:17 nos dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría.
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya, bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, aquel que nos tiene esculpidos en la palma de su mano, aquel que nos guarda del adversario, del enemigo, que ninguna circunstancia adversa tocará nuestra casa. Él es aquel que nos guarda con su poder. Aleluya. Hemos caminado y descrito la fe. Hemos visto la adoración de Caín y de Abel y la respuesta que Dios ha dado a aquel que le honra. Hemos visto la fe de Enoc, ese hombre que determinó vivir para Dios, que decidió glorificar al Eterno, y cómo fue traspuesto. Vimos la fe de Noé cuando un mundo se llenó de maldad y él permaneció en su justicia, en la justicia de Dios, honrando a Dios, él y su familia. Él fue salvo y toda su casa fue salva. Vimos la fe de Abraham también. Esa fe extraordinaria que llevó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela, sin saber a dónde iba. No sé si tú has tomado tu coche y has manejado sin saber a dónde vas. Y de repente, ¿verdad? Si vas en el Señor, entonces te llevará hacia un alma que necesita de Dios. Porque tu boca es una boca de sabiduría, porque conoces al Señor y tienes la palabra en tus labios. Vimos la fe de Sara, esa fe que alcanza lo imposible. 90 años. Se rió cuando Dios dijo, tendrás un hijo el año que entra. 89 años y ella se rió. ¿Por qué se ríe Sara?, dijo Dios. No me he reído porque tuvo miedo. Porque sin fe es imposible poder agradar al Señor, al Dios eterno. Dios puede salvar con cualquier circunstancia, en cualquier momento. Puede salvar la humanidad completa, pero a Él le ha placido usar hombres, personas que le creen, que caminan en Él, que esperan, que confían en Él. Poco menor que los ángeles. Y los ángeles voltean y dicen, ¿cómo pueden estos hombres caminar sin ver? ¿Cómo pueden estos hombres creerle a Dios si no lo ven? Es la fe. Es la fe en el Señor. La fe de Sara fue una fe que alcanzó lo imposible. ¿Y qué sucedió? Ella trajo la simiente al mundo. Ella alcanzó a tener su hijo. Y a través de ese hijo la salvación, el Salvador. Y cada vez que tú volteas y buscas a un cristiano, se debe a esa fe que se fincó en lo imposible, en alcanzar lo que no se podía alcanzar. Sara tuvo esa fe. Y los creyentes son el producto de esa fe. La fe del patriarca Abraham, de Isaac y de Jacob para caminar en la tierra durante tantos siglos. Estar caminando sobre la tierra, ¿con qué finalidad? La finalidad de tomar posesión de la promesa que Dios le había dicho a Abraham. Mas, sin embargo, caminaron en ella y nunca alcanzaron la promesa. Pero la promesa fue pasando de generación en generación, de generación en generación. ¿Cuántas veces escuchamos nuestros padres que nos hablan del Señor y no creemos? ¿Piensas tú que porque no ves el resultado, o ves a un padre pobre o a un padre que no tiene dinero, crees tú que porque lo ves a él en esa condición no es conveniente creer o afirmar la fe en el Señor? Quizás no alcances a ver muchas de las promesas, pero las palabras de Dios no caen, no regresa vacía, sino provee y suple las necesidades de todos aquellos que creen en Él. Aleluya. La fe de Abraham fue una fe expiatoria, porque le pidió Dios a Abraham que diera a su hijo en sacrificio. Alrededor de 12 años, aquel hombre se levantó de mañana, enalbardó su asno, tomó a su hijo, tomó la leña, llevó a un criado y su hijo y la tea de fuego en su mano, caminando hasta el monte Carmelo. Y ahí en ese monte subió, escaló, y ahí en esa piedra que estaba ahí, él volteó a su hijo de espaldas, ató sus manos, ató sus pies, lo cargó, lo acostó sobre aquella leña, esa cama de leña que llevabas enalbordada, los asnos de leña, y ahí acostó a su hijo. Isaac no dice que haya dicho algo.
Solamente se quedó viendo a su padre, que lo había cargado, lo había colocado, le había atado las manos y los pies, y él permaneció en silencio. No dijo: papá, ¿qué te pasa? Papá, ¿qué tienes? Papá, ¿te has vuelto loco? ¿Acaso vas a hacerme algún daño? ¿Piensas matarme? ¿Qué vas a hacer? Papá, por favor, detente. No dice que el muchacho haya dicho algo. Si Dios ha pedido algo, mi Padre lo sabe. Y quizás su oración de aquel niño era: Dios, no permitas que sufra violencia. Porque cuando él levantó el cuchillo, Dios dijo: detente. ¿Cuál era la oración del hijo? No lo permitas, Señor. No sé qué es lo que pase, pero Señor, no permitas que vea violencia. Y yo creo que Dios le respondió. Lo detuvo ahí. Porque aquel muchacho también era un creyente a su corta edad. Esa fe de Abraham fue una fe expiatoria, el cual Dios le regresó a su hijo de la muerte, porque Dios supo en su corazón que lo iba a ejecutar. Lo consideró ya hecho. Esa fe abnegada de Moisés, esa fe obediente de Moisés, la fe de Israel, esa fe de liberación. Es extraordinario ver a estos hombres en la fe, caminar en obediencia a Dios, ver la vida de Enoc, un hombre que hace un compromiso de caminar con certidumbre de fe, con firmeza, con obediencia, sin dudarlo, entregando su vida a Dios. Y llega a ser tal la obediencia que Dios la transpone. Es traspuesto sin ver muerte. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La fe de Israel fue una fe conquistadora. Entró a la tierra prometida, iba para tomar posesión de la tierra. Este era el tipo de fe que Israel necesitaba para conquistar. Y lo primero que entrando ahí a la tierra prometida, la primera fortaleza que encuentra es Jericó. Y él ejerce fe en que Dios podía proporcionar victoria sobre innumerables fuerzas. Una muralla muy alta de piedra. Un muro de 4 metros, 5 metros, 2 metros después, y un corredor en la parte alta donde los carros subían piedras para lanzarlos sobre aquellos que intentaban escalar la muralla. Éxodo 14:11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Este también es el tipo de fe que necesitaba cualquier persona. Una fe de conquista. Necesitamos fe en que Dios nos proporcionará la victoria sobre las innumerables fuerzas de la vida, no importa cuáles sean esas fuerzas que se levantan contra nosotros, incluso la fuerza de la muerte. Incluso eso. Un espíritu puede perseguir a una persona, a una familia, acabar con ella. Hoy, al entendimiento que Dios me ha dado, puedo darle las gracias a Dios que ha librado mi vida. Él me respondió.
Él me guardó y hoy lo puedo declarar con certidumbre de fe. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Pero mi padre ya había perdido 6 hermanos, asesinados. Mi padre fue el 7º. Posteriormente de eso, entonces mi madre me escondió. Los hombres que habían hecho eso preguntaban si tenía un hijo varón. Y ella dijo, solamente tengo 2 niñas, no tengo más. Me escondió, me mandó lejos. Trató de retirarme lo más que podía. Cuando la buscaban, ella volvía a decir, solamente tengo 2 hijas, nada más. Y ahora que ya soy un adulto, soy un abuelo, tengo 11 nietos. Y volteo y miro hacia atrás y digo, ahora entiendo. Porque mi madre siempre me apartó de ella. El propósito era que yo viviera. Pero ¿quién estaba detrás persiguiendo? Ese espíritu de muerte, de asesinato, del cual Dios me libró, el 22 de agosto de 1984. A mis 30 años conocí al Señor Jesucristo. A las 8:30 de la noche. Ese día se terminó la maldición. Comencé a hablar del Señor. Yo no entendía estas cosas, hasta hoy las vengo entendiendo. Pero ¿quién es el libertador? Se llama Jesucristo. Él vino al mundo, Él murió en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será verdad esto? Hoy volvemos una vez más a declararlo. Lo que Dios nos ha dicho es la verdad. Él no miente. Él es el Dios que encarnó. Él es la verdad encarnada. Por la fe cayeron los muros. Los hombres entraron a la tierra de las promesas. Los muros de Jericó se cayeron. Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esta es la historia de Josué, que dirigió al pueblo de Israel contra Jericó. La caída de los muros de Jericó es una historia que realmente yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado, aunque no ha ido a la iglesia. Es tan común que quizás lo hayamos escuchado de alguna forma. Jericó era una fortaleza completamente rodeada por un muro y al parecer habitada por un pueblo fuerte. ¿Cómo iba Israel a tomar la ciudad? Humanamente hablando, la misión era totalmente imposible. No podía hacerse un plan. Su única esperanza era Dios, y Dios estaba dispuesto a concederles la victoria sobre sus enemigos. Solo era cuestión de si creían y confiarían o no en que Dios les concediera esa victoria. Dios dio un mandato, dio una orden. El pueblo debía de marchar alrededor de los muros de Jericó una vez al día durante 6 días. Darán una vuelta a los muros de Jericó. 7 sacerdotes debían dirigir la marcha con el arca del pacto tras ellos y el pueblo tras el arca. La marcha debía hacerse en total silencio durante 6 días. El 7º día, el pueblo debía marchar alrededor de la ciudad 7 veces. Después de la 7ª marcha, los sacerdotes debían sonar las 7 trompetas y el pueblo debía gritar tan alto como pudiera. Dios dijo que si el pueblo hacía esto, creía en sus instrucciones y en su promesa, los muros de Jericó caerían. Claramente la mayoría de los ciudadanos de Jericó estarían sobre los muros debido al cambio de los acontecimientos del 7º día, día que esperaban que Israel atacara.
Lo que debe tenerse en cuenta es la fe en Dios y en sus instrucciones y en su promesa. El pueblo confió claramente en que Dios les proporcionaría la victoria sobre sus enemigos. Y lo hizo. Él venció a los enemigos porque el pueblo creyó en sus instrucciones y su promesa. Así como Dios lo hizo hace más de 6,000 años, alrededor de 4,000 años antes de Cristo, Dios vencerá a los enemigos de cualquier persona si la persona cree en las instrucciones y en la promesa de Dios. La instrucción puede parecer poco razonable y parecerle realmente muy tonta al mundo. Lo que Israel hizo pudo parecerles muy tonto a la ciudadanía de Jericó. Pero si una persona sigue adelante y hace lo que Dios dice, Dios vencerá a sus enemigos tal como hizo con Jericó. Si le crees a Dios. Vemos hombres atrapados en los placeres. Pero hoy te quiero decir que si tú le crees a Dios, serás un hombre nuevo, un hombre transformado, un hombre que recupera lo perdido, un hombre que recupera muchas de las cosas que el diablo te ha quitado. Si le crees, si lo obedeces. ¿Contra qué se lucha? Contra ti mismo. Muchas de las cosas que el diablo ha hecho, todas esas fortalezas se encuentran en tu mente, que te llevan viviendo de una forma incorrecta, inapropiada. Vives en desobediencia. Y esa desobediencia es el fruto de la semilla que el diablo ha sembrado en ti. Te violentas y atacas a los tuyos, atacas tu familia, atacas a tu padre, a tu madre que oran por ti, atacas a tu esposa, a tus hijos que son aquellos que te aman. Y vives con personas que te están invitando a destruir tu vida. A eso sí les haces caso. Estás perdido. Perderás tu vida. Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propia hija, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá causarte daño si tan solo le escuchas y le obedeces. El Dios del cielo y de la tierra peleará tus batallas. Quiero darle gracias a Dios porque escuchamos las promesas, la palabra de vida, y es clara y precisa. Escucha, atesórala y ponla en práctica. Y el Dios del cielo te bendecirá. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Y en el nombre del Señor, bendigo tu vida, tu casa, tu familia y tus descendientes. Que el Dios del cielo y de la tierra te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.